Este domingo 26 llega a Canal América Renacer TV con Emilio Paulino, una hora dedicada al Señor Jesús. Hace 20 años que conocí a Jesucristo y hasta el día de hoy me siento feliz. Emilio Paulino comparte cada domingo una palabra de aliento para toda la familia. Renacer TV llegó para cambiar tu vida. 8 de la mañana, domingos, por este Canal América. Te esperamos. Que Dios le bendiga, damas y caballeros. Hoy sigamos con el programa Renacer TV, todos los domingos de 9 de la mañana a 10, con el conductor Emilio Paulino y el pastor Gilberto Pichardo. Estamos todos los domingos aquí para hablar de la buena nueva. Renacer TV llegó para cambiar tu vida. Con una sola palabra que usted la ponga en práctica, usted va a cambiar su vida y su familia va a estar mejor. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús, pero primeramente la vamos a poner en oración con el pastor Gilberto Pichardo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecirte y queremos darte gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Te presentamos este programa, te presentamos a cada uno de nosotros. Que tú, Señor, te glorifique de una manera especial y que nos dé sabiduría para hablarle a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Santa Palabra que se encuentran en Mateo capítulo 13 en adelante. La palabra del Señor está bendecida y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Gracias por Señor por esta palabra. Aquí hemos leído la palabra del Señor, que a través de la palabra es que vamos a tener crecimiento en la fe, porque para tener fe tenemos que creer en Dios primero, y la fe Dios nos la aumentará. Así es que, damas y caballeros, vamos a seguir con el programa. Aquí el pastor Gilberto Pichardo va a seguir explicando este mensaje, que es un mensaje que va a llegar palabra para cambiar su vida. Así es que muchas gracias por su atención. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas en la vida de Jesús que nos llaman la atención. ¿Quién es este Jesús que narra aquí esta palabra? Y ciertamente todo el mundo sabe que hay un Dios, todo el mundo sabe que el mundo fue creado por Dios, eso es el Padre. Sin embargo, si miramos las Escrituras como una base fundamental de quién es este Jesús, por qué vino a esta tierra, qué autoridad tiene y tuvo él para expresar el propósito de Dios a todos los que le seguían y al mundo, porque él vino, dice el apóstol Pedro, a salvar al mundo, y que no quería que nadie se perdiera, sino que todo el mundo viniera al arrepentimiento. Si vemos
este sentir de dónde Jesús viene y qué autoridad le ha dado el Padre, porque aquí la palabra que leyó en el versículo 9 termina: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sin embargo, esto lo dijo el Padre acerca de Jesús en Mateo 3:17. Dice la palabra que mientras él aún hablaba con los, ¿verdad?, que le seguían, dice que una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oí. Oigan bien, esto es tan profundo y tan hermoso, entender que el Padre está estableciendo un principio antes de Jesús comenzar su ministerio. Esto fue en el lugar del río Jordán, donde él entró a estas aguas a ser bautizado por Juan el Bautista, en el cual, aunque eran primos, no se conocían, y él entró, y Jesús fue a bautizarse como decía la costumbre y la ley. Entonces, cuando Juan lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él le reconoció como el Cordero de sacrificio que vino a dar su vida para poder darle al mundo una reconciliación con el Padre. Entonces, era muy poco lo que tenían una identidad con Jesús cuando él comenzó su ministerio para que le escucharan. Y por eso Jesús fue impulsado, diría yo, forzado, hermanos. Le explico esto bien. Para él poder traer su mensaje hablando en parábola. Y es extraño que Jesús tenga que hablarle en parábola a una gente que le están siguiendo y quieren oír su mensaje. La palabra parábola significa narración breve y simbólica de una enseñanza, ya sea moral o espiritual. Y eso era lo que hacía Jesús. Yo me imagino la preocupación de Jesús al explicarle él todas las cosas espirituales del reino del cielo, el propósito de Dios, la salvación, la importancia de aceptarle como el Hijo de Dios, de cambiar su vida, cambiar su manera de pensar, venir a los pies de Jesús y reconocer que este era un mundo que estaba perdido y que Jesús era la única manera de alcanzar al Padre, porque él mismo más luego lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, óigame bien, hermanos, una cosa es oír lo que le están diciendo a alguien y tomarlo como una instrucción de vida, que oír y no poner atención ni hacerle caso a lo que se está diciendo. Entonces, esto tuvo la razón de Jesús de comenzar a hablarle en parábola a ellos. Y lo que le voy a explicar es más bien, yo pienso que en este mensaje de hoy, lo que estoy haciendo no es trayéndole un mensaje, estoy narrando el mensaje exactamente como Jesús lo predicó. O sea, no le voy a añadir ni le voy a poner ninguna de mis experiencias o entendimiento. Yo le voy a predicar a ustedes, o le voy a narrar a ustedes lo que Jesús predicó y lo que Jesús narró exactamente, para que usted pueda entender el corazón de Jesús hacia sus oyentes, hacia todos nosotros, hacia el mundo. Porque en realidad la palabra de Dios, hermano, es algo extraordinario, es una maravilla escuchar a Jesús explicar todas las cosas del reino de los cielos, cosas que nadie sabía. Nadie ha ido al cielo y ha bajado a contar las maravillas y las cosas allá arriba. No se deje engañar de esta gente que tienen sueños y que el Señor lo llevó
al cielo, que lo llevó al infierno, porque realmente ninguno de los dos están abiertos. Esos son gente que ilusionan cosas, y yo no estoy diciendo que una persona no se puede soñar algo y que sea una loquera, porque los sueños son loqueras, los sueños son cosas que pasan durante el subconsciente, está despierto y el consciente está durmiendo. Entonces el subconsciente no tiene ninguna capacidad para colar y analizar las cosas. Entonces lo que le quiero decir a ustedes, que una cosa es un sueño y una cosa es una realidad. Yo no puedo ver el día y decirme, me soñé con que iba a amanecer y salió el sol, porque eso sería un relajo, ¿entiende? Porque el sol es una realidad, el amanecer es una realidad. Entonces yo no me puedo soñar eso y contarlo como un sueño, como algo que se me reveló a mí que no existía. El cielo no está abierto, el infierno tampoco está abierto. Hay un lugar de tormento, dice la Biblia, que es el Hades, ahí donde están los hombres ricos, los que han muerto sin Cristo, la gente mala, están en lugar de tormento, y donde está Lázaro es el lugar de descanso. Entonces tenemos que mirar esto con sabiduría y entendimiento, porque Jesús lo que está preocupado ¿por qué? Preocupado porque los oyentes están escuchando su mensaje, pero no están creciendo, no están madurando, no están cambiando, no están adelantando, no están identificándose con Él ni con su Padre. Entonces, con Él como el Hijo de Dios que vino a salvar este mundo pecador, tiene una preocupación grande, porque estos oyentes no quieren escuchar, no quieren oír. Y el propósito de Jesús en la tierra fue para hablarnos y nosotros escucharlo y oírlo. Y es el peligro que hay todo el tiempo, no solamente en los tiempos de Jesús. También nosotros como pastores estamos preocupados porque le predicamos a la gente, le enseñamos la palabra, le leemos la palabra, y clase dominical, reuniones, servicio aquí, servicio allá, pero la gente no está en crecer en el conocimiento de la palabra. La gente está buscando la profecía, está buscando los dones, está buscando todas esas cosas que no tienen que ver con un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual viene a través del conocimiento de la palabra. Eso es lo que afirma a una persona, eso es lo que le permite a una persona cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Por eso es que oímos mucha gente que dice: yo era un borrachón y desde que conocí a Cristo comenzó mi vida a cambiar. Y hoy soy un hombre que tengo 10, 15 años que no he vuelto jamás a beber alcohol. Aquí usted está oyendo, oiga bien, oyendo la narración de un testimonio de un hombre real que tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida, dejó lo malo que hacía para dañar su vida y su cuerpo y su familia, y decidió escuchar a Cristo y no seguir en el vicio del alcohol. Entonces, lo que estamos aquí tratando de que ustedes puedan entender es que Jesús escribió y narró parábolas, enseñó por medio de parábolas, que es una narración de algo breve pero simbólico, de que la gente pueda entender una enseñanza moral o espiritual, explicándole una cosa para determinar otra. Entonces, él comienza aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 13 del 21-23, una de las parábolas más largas, pero es la que él se tomó para narrar él mismo, no solo narrarla. Aquí él explicó el propósito de la parábola. Él explicó aquí la misma parábola, qué significaba punto por punto y cuál es el propósito y el final de lo que oían esta parábola y no la oían. Eso es importante, porque la palabra de Dios
totalmente se basa en oírla, en escucharla y ponerla en práctica. Porque no se hace nada con oír, escuchar la palabra de Dios y no poner nada en práctica. Es como oír en oídos cerrados y ojos cerrados, como él mismo lo dice aquí. Entonces, déjeme explicarle o déjeme narrarle lo que Jesús narró. Déjeme predicarle lo que Jesús predicó. Déjeme detallarle la parábola que Jesús narró. Dice aquí: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntaron mucha gente, y entrando él a la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Hágase un escenario aquí, que Jesús está en una barca a la orilla de una playa, quizá una playa que usted conoce, y Jesús entra y se sienta en esta barca, y toda la gente se agrupa en la orilla para oír lo que este señor que está en la barca quiere decir. Entonces él dice la palabra en el versículo 3, que le habló a ellos muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Óigame bien, todo lo que conocen el campo, lo que saben lo que es sembrar, todo lo que han sembrado una matica en su casa, en el patio, o han visto sembrar algo, eso es lo que se llama parábola. Él está utilizando el campo, la semilla, el sembrador, para colocarlo en la posición de él, de la palabra, de lo que y de la gente que está oyendo. Óigame bien, para que usted la pueda entender, porque los que lo estaban oyendo no la entendían, porque el propósito de Jesús era que por la dureza de su corazón, por no escuchar los mensajes de él, entonces él estaba forzado a explicar la cosa en parábola, para que oyendo no oyeran y viendo no vean. Entonces él le está diciendo aquí: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Óigame bien, usted no puede sembrar semilla en un camino, porque el camino es abierto, el camino está ahí, que lo pisotean, que viene la brisa, que viene todo tipo de personas que pasan por ahí, y por causa de sembrarla en el camino, recuérdese que él está aquí hablando en parábola, para que usted entienda el peligro de donde cae la palabra. Hay gente que oye la palabra y no hacen nada, pero yo se la voy a narrar como Jesús la narró. Eso es lo más importante hoy. Y dice que cayó en el camino, y vinieron las aves y la comieron. En otra palabra, al estar ahí en el camino, no está debajo de la tierra como se siembran las cosas, y vinieron las aves, vieron esta semilla y se la comieron. Óigame bien, porque eso significa una condición espiritual, una condición moral. Cuando a una persona se le da un consejo y no lo coge, ese consejo se pierde. Entonces sigue diciendo, oiga bien, en el 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Oiga bien, esta semilla cayó donde había tierra y piedra. Pero ¿qué sucedió? Había más piedra que tierra. Y al haber más piedra que tierra, esta semilla, en el poquito de tierra que había, no podía profundizar estas raíces. Y lo que sucedió fue que esta
esta semilla trató de salir, pero el sol la quemó porque no tenía raíz y se secó. Oiga bien lo que él está aquí explicando, porque le voy a explicar más tarde como él explica, para que ustedes puedan entenderlo, por la razón de sus parábolas que son tan hermosas. Escúchame que estoy un poquito agripado. Entonces, el 8 dice lo siguiente. El 7 dice, cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Óigame bien. Dice el 8, pero parte cayó en una buena tierra. Y esta es la importante. Todos sabemos que cuando queremos sembrar algo, cuando queremos que se produzca algo, hasta una florecita, hasta una matita que nosotros queremos sembrar en nuestro hogar, cerca de la ventana de la cocina o la ventana de la sala, siempre procuramos sembrarla en un jarrito, en un lugar donde está lleno de tierra. ¿Para qué? Primero, en la ventana para que le dé el sol. Segundo, porque tiene suficiente tierra para sostenerse. Y tercero, porque le podemos echar agua a su medida sin tener que dañarla. Entonces, cuando él está hablando aquí que hubo una de las semillas que cayó en buena tierra, dice, y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oído, que oiga. Oiga bien esto. Él está hablando de la capacidad del crecimiento. Hay gente que escucha la palabra, se convierte a Jesús, le sigue sus instrucciones y sus enseñanzas al pie de la letra, moral y espiritualmente. Cambia en su familia, cambia en sus hechos, en sus acciones, en sus palabras, en sus pensamientos. Y esta persona, Jesús lo pone en la categoría del 100 por 1. Esta persona tuvo una conversión máxima, dio el 100 por 1 de lo que la palabra es capaz de transformar a una persona. Entonces, él dice también que habían otros que dieron el 70. Oiga, 70 es un buen número de 100. El que da 70 es maravilloso, pero es increíble que no solamente el que da 100 y 70, Jesús aprobó también y calificó, óigame bien esto tan interesante, calificó de aceptable también a los que dieron el 30 por 1. Es decir, hermanos, usted no tiene que ser como un pastor, como un ministro, usted no tiene que ser una mujer totalmente transformada y que usted no pueda caminar su vida de una manera honrada y decente, aunque usted no dé 100 por 1, de 70, de 75, de 50, de 45, de 35, de 30. Quizás usted sabe, usted no es de los de 100, pero si usted era de 30, usted le dio un golpe, bueno, usted alcanzó una medida, ¿sí o no, hermano mío? Está en el camino y está obedeciendo la palabra de Dios. Exacto. Que todo el que obedece algo siempre consigue. La palabra de Dios se trata de obediencia. El que no tiene obediencia a Dios no va a aprender nada, porque si no tiene obediencia no va a oír, no va a poner la palabra como es. Exacto. Así es que es muy claro mensaje, así que sigamos con el pastor Gilberto Pichardo aquí, que nos está explicando de una manera clara a todos los oyentes, y así es que ponemos en práctica la palabra y así vamos a tener beneficio. Miren bien, hermanos, lo que le estoy explicando aquí. Ahora Jesús toma la sección desde el versículo 10
para explicarle a ellos el propósito de esta parábola. Y es importante lo que Jesús está haciendo, porque Él va paso por paso como un bebecito, enseñándole sus primeros pasos de vida. Él está enseñando sus primeros pasos en conocer el reino del Señor. Y todo lo que le explicó y le exigió en la siembra de cada una de estas semillas es que lo oigan, que lo oigan. Porque si tú no oyes, usted no le ha tocado a un muchacho o una muchacha que usted le habla y le habla y no le oye. Una mujer, una esposa que usted le habla y no le oye. Un esposo que usted le habla y no le oye. Oiga, una familia que usted le habla y no le oye. Un empleado que usted le dice la cosa cómo hacerla y no se molesta en oírle, la hace como quiera. Entonces usted sabe bien lo que Jesús está diciendo, y todos sabemos. Jesús está diciendo: yo le estoy hablando a ustedes, pero ustedes no me están oyendo. Entonces es importante que el que tenga oídos, que oiga. Él está diciendo aquí: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso fue lo que el Padre dijo: a él oí. Entonces él comienza aquí desde el 10 a explicar el propósito de esta parábola. Dice el 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oiga bien, esto es importante explicarlo. Cuando usted está hablando con un hijo, con un empleado, con un esposo, con una esposa que no le oye, que usted le ha hablado todo el tiempo, hay un momento que usted tiene que cambiar el lenguaje, porque usted está perdiendo su tiempo, está perdiendo todas sus energías, hablándole a una gente que oyendo, teniendo oídos, no oye. Qué cosa, qué profundidad es Jesús aquí. Entonces Él le está diciendo: entonces yo tengo que cambiar la forma en que le hablo. Le tengo que hablar de una manera que me escuchen y no oigan, no entiendan nada. Porque si le estoy hablando para que me oigan y teniendo oídos no me oyen, entonces yo le voy a hablar en un lenguaje que oyéndome, entonces no me entiendan. ¡Wow! Qué interesante eso. Y dice: Él respondió a ellos: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se lo he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Óigame bien esto, óigame bien. Jesús exige que en sus enseñanzas, en sus palabras, Él vino a enseñarle al pueblo el reino de Dios, que había un mundo mejor, que había un lugar para todos nosotros, mejor que el que estaba en esta tierra. Pero para este lugar hay que comprender, hay que conocer a Jesús, hay que aceptarlo como su Señor y como su Salvador, y arrepentirse y pedir perdón y hacer un cambio en la vida, un cambio real, no un cambio ficticio. Porque hay mucha gente que dicen que son cristianos, pero son malos. Siguen su vida igual como antes, o han cambiado menos de un 30%. Y si usted cambia un menos de 30%, llegue a 30, por lo menos llegue a 30, que Jesús le va a aceptar los 30. Pero si usted se queda en 5, en 10, en 15, en 20, 25, como hay mucha gente hasta en 29, no es suficiente. Entonces, entienda esto en un nivel profundo de lo que yo le estoy explicando aquí. Porque algunas veces uno lee esto muchas veces, y llega un momento que tú comprendes esto tan increíblemente, porque el Espíritu Santo te trae aclaraciones que te sorprenden y nos dejan con la boca abierta. Aquí el Señor está explicándole a ellos cuál es el propósito, porque Él está haciendo estas narraciones en parábola para con ellos. ¿Y por qué no la hace con los discípulos? Porque mire qué cosa tan extraña. Jesús le está explicando a los discípulos en otro lenguaje. Entonces a los
oyentes que no le oyen, que solamente son oidores, pero no hacedores. Él está hablando en otro lenguaje para que ellos escuchen y no entiendan. Pero por eso le está explicando aquí el propósito de esta parábola. Él le dijo, a ellos yo le hablo así porque tienen oído y no me oyen, pero a ustedes que están ahí oyéndome, le he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Ay, Dios mío, qué maravilla. Dice, y le dijo, por eso les hablo por parábola, porque viendo, oiga bien hermano, viendo no ven. ¿Qué estaban ellos viendo? Ellos estaban viendo el poder de Jesús, estaban viendo los milagros de Jesús, la sanidad de Jesús, estaban viendo su santidad, que es lo más importante. Un hombre santo, un hombre que no vino a robar, a mentir, a matar, a engañar, a sobornar, que no vino a hablarle a la gente mal, no vino a ofender, no vino a andar viviendo una vida a lo loco, ni siquiera con mujeres, se enredó. Fue un hombre que tuvo una vida santa, representando a la santidad de Dios. Y eso es lo que hay que mirar aquí, que Jesús está hablando algo que él ha vivido y algo que él ha enseñado. Jesús dio el 100%. Oiga bien, dice la palabra que él vino aquí como hombre, vino como ser humano, que era capaz de pecar igual que nosotros, pero él eligió no pecar. Entonces Jesús sabe bien que somos capaces de elegir buenas cosas, elegir lo correcto, elegir lo que es bien, elegir lo que no nos daña ni ofende a Dios ni ofende a los demás. Pero si nosotros elegimos hacer lo contrario, Él está diciendo, entonces ustedes están oyendo mi palabra, pero no están haciendo nada. Están haciendo lo mismo que ustedes siempre hacen. Entonces Él está diciendo, por eso es que le estoy hablando así. Él está hablando así porque cuando Él le hablaba por parábolas, entonces ellos no iban a entender. Por eso le hablo por parábolas, dice el versículo 13. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple el hecho, lo dicho por el profeta Isaías, que ya lo había dicho al pueblo también, cuando Dios le daba mensaje al profeta Isaías para que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Isaías dijo estas palabras: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane Dios. Jesús vino con el mismo propósito de que oyéramos su mensaje, de que oyéramos su palabra, sus consejos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros oímos su palabra, nosotros abrimos nuestro corazón y nos convertimos, entonces Él nos sana y nos salva. Aleluya. Qué enseñanza más profunda y más poderosa esta de hoy. Oiga bien, el mismo propósito que tuvo el Padre antes de mandar a su Hijo no funcionó con el pueblo, y el Señor vio que no iba a funcionar con los profetas. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace el Padre? Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo para todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué cosa tan hermosa y tan profunda de un Padre lleno de amor, de un Padre lleno de compasión, de un Padre lleno de esperanza para un pueblo, a un mundo que estaba en la perdición, un mundo pecador, y manda a los profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Lo mataban, lo mataron,
lo mataron, lo agolpearon y lo mataron. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron y lo mataron también, porque trajo el mensaje de la salvación. Pero ¿sabe qué? La semilla que ellos trajeron, esta semilla de la palabra que Jesús aquí está narrando y que Isaías está narrando, cayó en tierra fértil de muchos de nosotros, porque esa semilla la tengo yo adentro, y esa semilla me hizo conocer a Jesús, me hizo cambiar mi vida, pero tuve que reconocerlo como mi Señor y Salvador. Tuve que confesar con mi boca que Jesús es mi Señor, mi Dios, el que me trajo esperanza, me trajo vida eterna, me dio perdón de todos esos pecados terribles que llevaba mi cuerpo, mi mente, mi alma. Y hoy en día puedo decir que yo soy un hombre transformado. Quizás todavía no estoy en el 100%, pero le aseguro que yo estoy en el 60%. Pero eso se vale mucho sacrificio, se vale mucho oír la palabra de Dios. Se trata de vivir una vida en realidad, sin mentiras, sin engaños, sin falsedades. Entonces Jesús está explicando aquí. Y vamos a seguir. Entonces Él le dice aquí, Jesús, esto es Jesús, todo esto es la voz de Jesús. Yo lo que estoy aquí narrando lo que Él está diciendo. Porque mire el 16 como Él le sigue diciendo. Dice, pero bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir dichosos. Lo que eligen ser dichosos. La dicha es una bendición de haber alcanzado algo inalcanzable. Y Él está diciendo, pero bienaventurado vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Oiga bien, esto es fundamental. Esto es tan fundamental que podría ser el cambio de tu vida hoy. Podría ser el paso de tu salvación, de tu reconocimiento de la gracia y misericordia del Padre a través de Jesús. Este versículo debe de recordarlo siempre, todos los días en tu vida, porque mira lo que dice Él. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Vemos la gracia de Jesús. Quizás no anduvimos con Él, pero leemos sus hechos y podemos ver su misericordia, su amor, su compasión para con nosotros. Y dice, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Oímos sus mensajes, oímos consejos, oímos su palabra. Vamos al templo, nos sentamos, abrimos la Biblia, cantamos, nos gozamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, amamos a los hermanos, como dice la palabra, amar al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. El que no ama al prójimo como a sí mismo, no ama a Dios, porque si tú no amas al prójimo que ve, mucho menos podrás amar a Dios que no ve. Ay, santo. Dice la palabra en el versículo 17, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Fueron muchos de los antiguos, amados, que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos desde que vino Jesús. Tenemos la Biblia, tenemos los templos, tenemos las iglesias, tenemos los predicadores, los pastores, los evangelistas, los obreros, los hermanos en Cristo que hablan de Jesús. Donde quiera usted se encuentra un hermano de la fe que le habla una palabra, que le da un consejo. Ellos no lo tuvieron, ellos fueron perseguidos todo el tiempo. Ellos tuvieron que esconderse, que ser muertos, porque ellos predicaban la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí algo que Él, como Dios omnisciente,
omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe, todo lo tiempo, está diciendo: ustedes van a tener la oportunidad de escuchar mi palabra y de oírla también, que ellos no la tuvieron. Entonces eso es maravilloso. Oiga bien, entonces Jesús aquí ahora explica en estos últimos versículos, explica la parábola del sembrador. Oiga bien esto. La narra, da la razón por qué la presenta en parábola, en un formato de comparación con una narración de una verdad para representar otra cosa. Entonces él comienza aquí, dice la razón por qué, la explica, por qué le predica en palabra, por la razón de su duro corazón, de ellos no tener aquí un oído para oír y ojos para ver. Ellos mismos se hicieron ciegos, ellos mismos se hicieron sordos. Entonces Jesús le está reclamando que de esa manera ellos no pueden alcanzar a ver el reino de los cielos, los misterios del cielo. No lo podrán ver porque se ven en lo espiritual, en el alma. No van a poder ver el reino de los cielos porque sus oídos lo han cerrado al evangelio de Jesucristo, a los consejos de Dios. Entonces esto hay que ponerle mucho entendimiento, porque aquí él ahora explica, hermano. No se lo voy yo a explicar como pastor. Yo voy a dejar que Jesús se lo explique. Solamente voy a narrar lo que él dijo, porque si le narro lo que él dijo, usted lo puede entender. Oiga bien lo que él dice, explicando esta parábola del sembrador. Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Este no soy yo, este es Jesús que está diciendo esto. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Wow. Wow. Esto es un wow de verdad. Jesús dijo que cuando él sembró la semilla, como se sembró en el camino, como no tenía profundidad, no tenía tierra, no podía crecer para abajo. Entonces las aves la vieron en el camino, bajaron y se comieron esta semilla. Aquí él está diciendo la razón de esta que se puso en el camino. Dijo que cuando se te predica la palabra, cuando se te enseña la palabra, cuando tú sabes que es la palabra de Dios que está hablando, ¿qué sucede? Cuando viene esa palabra a ti, tú no la entiendes porque tú no la quieres oír, no te interesa, tú no quieres preguntar, tú no quieres saber de esto. Hay gente que dice: yo no quiero que me hable, no me hable de religión. Pero Jesús no es religión. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Verbo encarnado de Dios, que dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y que nada de lo que fue hecho en este mundo fue hecho sin Él. Él fue que hizo todo. Él es Dios. Amados, entiendan esto, por favor, porque este mensaje hoy le puede servir para transformar su vida, para que usted alcance la salvación, para que usted alcance un cambio en su vida que transforme todo alrededor suyo y haga de usted una persona salva con los misterios de conocer el reino de los cielos. Y él le sigue diciendo que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Usted sabe, gente que escuchan la palabra, van 2 o 3 días a la iglesia, se sienten bien, buscan de la palabra, pero después, como la semilla fue sembrada en el camino, como
esa palabra solamente fue oída levemente, no llegó al corazón, ni tampoco la quiso indagar, quiso preguntar, quiso seguir llegando para informarse. Esa palabra ya no funciona, se hizo insípida, ya no tiene valor, porque se perdió junto a ese camino. Y dice el 20, el que fue sembrado, la semilla que fue sembrada en el predigal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Usted sabe cuánta gente usted le da una palabra y se gozan y hasta lloran y hasta moquean, no como yo, porque yo estoy moqueando por la gripe, pero la gente se tira al piso, se brinca, salta, hablan otras lenguas, es tocado de una manera increíble. Y esa persona usted dice, wow, la tocó el Señor, aquí hay un cambio, una transformación. Pero Jesús dice que no es así, que lo que pasa es que cuando esa palabra fue sembrada en un pedregal, oye, no había tierra para sostener esa palabra suficiente, también habían piedras. ¿Cuáles son tus piedras? Tu piedra del odio, tu piedra del pecado, tu piedra de hablarle mal a la gente, tu piedra de la crítica, tu piedra de la maldad, tu piedra de no vivir una vida honrada delante de Dios. Esas son piedras en el camino que te hacen tropezar, ¿entiendes? Entonces Jesús dijo, esta semilla fue sembrada en un pedregal, no había suficiente tierra para sostenerla. ¿Y qué pasó? Este es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo. Dice, pero no tenía raíces, no tenía, oiga, la tierra era muy poca, había más piedra que tierra. Entonces la raíz no pudo crecer, porque la raíz no puede crecer en piedra a menos que no sean unos árboles de piedras. Tiene que crecer en tierra. Él está hablando aquí que la semilla que él sembró fue para crecer en tierra, no en predegales, no en la malicia, no en el pecado, no en la maldad. En tierra firme, el corazón, la persona. Oiga, ahí es que el Señor siembra su palabra, siembra su consejo, siembra la salvación, siembra el perdón. Ahí es que el Señor lo hace, porque ahí es que se mantiene firme. Ahí no se te puede perder, nadie te lo puede robar, porque nadie puede entrar a tu alma, solamente tú. Aleluya. Entonces, Él está diciendo aquí que, pero no tiene raíz así, no puede. Su duración es corta, por al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oiga bien, la persona que oye la palabra se goza, se siente bien, dice el Señor me tocó, pero vuelve atrás porque no echó raíces. Las raíces no pudieron crecer en su corazón. Dice que lo que pasa es que cuando viene la prueba, cuando te encuentras con problemas, con situaciones, con amenazas de este mundo, con situaciones que tú convivías antes, ya tú no puedes resistirla, porque esa aflicción te hace que tú trompieces y te olvides de toda la palabra que recibiste. Jesús está explicando esto aquí, no soy yo. Entonces dice el 22, oiga, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa. Oiga bien esto, oiga bien el peligro que Jesús está diciendo aquí en esta palabra que cayó donde había espino. Espino son hierbas malas. Son aquellas hierbas que usted cruza por las calles, por el campo, y usted ve que nacen sin usted sembrarla. Ellas nacen donde quiera. Por eso se llaman espino, o hierba mala, o hierba silvestre, que aparecen donde quiera. Usted tiene que estarla sacando y cortando para que sus frutos que usted sembró puedan
crecer sin estos estorbos. Entonces Jesús está diciendo, la persona que la palabra fue sembrada dentro de estos espinos, dentro de esta hierba, dentro de estas situaciones en su vida, dentro de estos problemas en su vida, esta palabra cuando cayó, esta misma hierba, esta misma circunstancias que le rodea, lo ahogó, el afán de la riqueza, el afán de tener cosas, el afán de aquí, el afán de allá, estar empeñado en tantas cosas, dice la palabra, que esto sucedió, que la palabra que conocía se hizo infructuosa, o sea, dejó de dar el fruto. Este no era que no tenía fruto, lo tenía porque estaba sembrado también junto a la hierba. Pero llegó un momento, oiga bien, que la hierba tomaron control del fruto que tenía, de las palabras que había recibido, por los afanes, por las preocupaciones, por las riquezas, por tener esto, por tener lo otro. Entonces se fue descayendo y esta semilla se fue perdiendo en la hierba, en los escombros, en los espinos. Y dice la palabra que esta persona se perdió. Pero mire lo interesante del 23, que este es lo último que le voy a explicar. Oiga bien, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que oye y la entiende. ¿Por qué razón este es de buena tierra? En primer lugar, porque oye. En segundo lugar, porque le entiende. Y en tercer lugar, porque da fruto. En cuarto lugar, porque produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Aleluya. Qué maravilla de día hemos tenido hoy con esta palabra de Jesús, narrada por Jesús. Nosotros estamos interpretando lo que Jesús habló, diciendo lo mismo que él habló. Porque esto es interesante cuando él termina con este versículo final. Dice que hubo una semilla que cayó en un lugar específico, en un lugar real, en un lugar donde había buena tierra. Todos los otros tenían tierra buena, hermano, pero no era suficiente, porque ninguna tierra es mala en el sentido de llamarle tierra. Lo que pasa es que en una había hierba, en otra había un camino donde la gente pisaba y en la otra había piedras. ¿Me están entendiendo? Pero aquí había solamente tierra. Aquí había un corazón, un alma, una mente. Oiga, una persona entendida, una persona que podía sentarse a escuchar la palabra, que podía entender lo que la palabra le estaba diciendo. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado? Que esta persona tuvo un cambio de 100% en su vida. Tuvo un cambio de 60% en su vida otros. Y otros tuvieron un cambio de un 30% en su vida. Que Jesús acepta el 30% como un cambio extraordinario en la vida de un ser humano. Amado, yo no sé qué más decirle sobre este día, pero sí le digo que esto es maravilloso. Escuchar a Jesús narrar, explicar a todos nosotros lo que aquellos no quisieron escucharme. Así que Dios la bendiga por haberme escuchado. Ahora le paso a nuestro conductor, Emilio. Muy bonito mensaje, pastor, en buena explicación. Así que, queridos oyentes, este es un mensaje que, si ustedes lo ponen en práctica, su vida va a ser cambiada a partir de hoy. Así es que escuchar la palabra del Señor, que es la que nos lleva a un progreso seguido. Así que, hermano, la palabra de Dios dice en Juan 12:26, dice: todo el que quiera ser mi siervo, que me siga, donde quiera que yo esté, ahí estarán ustedes conmigo. Así es que, hermano, vamos a seguir hacia adelante con la palabra y ponga la palabra en práctica, lea la palabra, este mensaje, Mateo 13 en adelante. Si usted tiene tiempo, léalo en su casa.
También quiero decirle que citan al estudio bíblico en la iglesia, que eso nos ayuda mucho. Una vez yo estaba en un estudio bíblico y el Señor me reveló algo en mi mente y me presentó, como estaba el pastor hablando de la palabra, que la palabra es, una la escucha y la obedece y saca beneficio. No sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes pasan por un camino o están llegando a un arroyo donde hay agua y ustedes ven una piedra, entonces encima de esa piedra nació una matica de árbol, y usted la vio ese día y otro día quizás vuelve usted como a los 3 o los 4 meses o al año, usted ve la matica del mismo tamaño. Esa matica nació encima de esa piedra, pero como la piedra no tenía tierra, la mata no pudo, la raíz no pudo atravesar la piedra para llegar a la tierra. Entonces, así mismo pasa, nosotros oigamos la palabra, y si no dejamos que la palabra nos penetre en nuestro corazón, nosotros no vamos a tener cambio en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, vamos a poner la palabra en práctica, porque si nos llevamos de los afanes de la vida, que no tengo tiempo, y entonces nos vamos a quedar igualitos. Tenemos que crecer en la palabra para a través del crecimiento vamos a alcanzar la salvación. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones, y ahí va a comenzar el cambio en su vida, el cambio para usted y su familia. Así que, hermano querido, lo queremos mucho. Estamos aquí todos los domingos de 9 de la mañana a 10 por Canal América 1014 óptimo, con el conductor Emilio Paulino y el pastor Heriberto Pichardo. Estamos aquí para hablar de la palabra, que la palabra es que nos hace crecer. Así que muchas bendiciones, lo queremos mucho, que la paz y el amor permanezca en su casa. Jesucristo lo ama y nosotros también. Aquí el pastor también se va a despedir de ustedes, así que lo queremos mucho. Aleluya, muchas gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Queremos invitarlo a que nos siga y que usted le pueda decir a sus amistades, a su familia, a sus amigos, que nos sintonicen para escuchar una palabra de bendición todos los domingos de 8 a 9 aquí en su canal Renacer TV. Es un lugar donde usted va a recibir una palabra del Señor, una palabra clara, definida, una palabra sin ningún tipo de confusión, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Así es que Dios me lo bendiga. Quiero decirle que busque de Cristo, déle su corazón a Cristo, visite un lugar y dígale al Señor: gracias por salvación y por perdón. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor esté contigo y tu familia. Bendiciones. Este domingo 26 llega a Canal América Renacer TV con Emilio Paulino, una hora dedicada al Señor Jesús. Hace 20 años que conocí a Jesucristo y hasta el día de hoy me siento feliz. Emilio Paulino comparte cada domingo una palabra de aliento para toda la familia. Renacer TV llegó para cambiar tu vida. 8 de la mañana, domingos por este Canal América. Te esperamos.